Estas imágenes que asemejan paisajes nórdicos son en realidad avenidas, patios y portales de La Habana y de algunos municipios de Artemisa, tras una tormenta local severa que dejó cientos de granizos durante marzo de 2024. Solo un mes después, el 11 de abril, la estación meteorológica de Jucarito, en la provincia de Granma, registraba un récord absoluto de temperatura para Cuba, 40.1 grados Celsius. Por otro lado, la Organización Meteorológica Mundial pronosticó una de las más fuertes temporadas ciclónicas, pues las temperaturas de la superficie del mar del Atlántico tropical se han registrado de 1.2 grados Celsius, más altas de lo habitual. Prever y minimizar el impacto que estos eventos o comportamientos extremos causan a las personas, al entorno, a la economía y a la agricultura en particular requiere de información precisa. En este camino se han convertido en herramientas clave los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Sobre el tema estaremos conversando hoy. ¿Cómo pudieran comportarse variables meteorológicas, por ejemplo, precipitaciones y temperatura en Cuba, y qué riesgos pudieran evidenciar, sobre todo de cara a la seguridad alimentaria en el país? Primero buscamos algunas respuestas en el Instituto de Meteorología, un espacio lleno de historia donde expertos con múltiples proyectos avanzan en investigaciones que les permiten divulgar criterios imprescindibles para prevenir posibles desastres. La temperatura global media anual está subiendo. Podemos tener un escenario de 2 grados más en las próximas décadas, pero podemos tener escenarios de 4 o 5 grados para finales de siglo. E indudablemente eso tendrá gradualmente un impacto en el comportamiento del tiempo y del clima. En el caso nuestro tenemos un grado de incremento de la temperatura cuando comparamos los últimos 74 años. En el verano en Cuba en realidad siempre ha hecho mucho calor. Lo que sucede es que en la actualidad estamos sintiendo todavía más calor. En realidad casi todos los años del siglo XXI están incorporados entre los 15 más cálidos de nuestra historia. Las precipitaciones en Cuba todos los años no son iguales, porque hay factores moduladores del comportamiento del clima y muy en particular de la variabilidad climática. Uno de ellos son los cambios de la temperatura del mar y otro, más importante, es la existencia del evento El Niño Oscilación del Sur, que es un evento oceánico atmosférico y que modula en una medida muy importante el comportamiento del tiempo y el clima entre un año y otro año. Por eso es que podemos tener un mes de mayo muy lluvioso, que es lo normal, pero podemos tener meses de mayo muy secos, una minoría, como fue el mayo de este año 2024. El calentamiento global ha elevado el nivel del mar unos 20 centímetros desde 1880. De aquí al 2100, la subida podría llegar a 60 centímetros. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, cada 0.5 grados Celsius de incremento de la temperatura global causará aumentos perceptibles en la frecuencia y severidad de calores extremos, lluvias severas y sequías regionales, además de mayor riesgo de inundaciones, el desplazamiento de poblaciones costeras, la contaminación de las aguas, entre otros efectos. Ante esta realidad, son fundamentales los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. ¿Qué son y por qué resulta imprescindible seguir sus pautas para evitar mayores desastres? En el Instituto de Geofísica y Astronomía radican especialistas de otras disciplinas que junto a meteorólogos también integran el grupo que atiende estos asuntos. Analizar datos históricos y tendencias actuales para predecir la posible frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos y las zonas más vulnerables a los impactos es un desafío constante. El CIMA, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, le corresponde asumir los estudios de todo lo que es peligro, vulnerabilidad y riesgo de desastre en el país. Para poder realizar esos estudios se le da la misión a la Agencia de Medio Ambiente y es cuando surge el Grupo Nacional que le decimos PBR, o sea, peligro, vulnerabilidad y riesgo. Tenemos representación, grupo en todas las provincias del país.
La característica de estos grupos es que son grupos multidisciplinarios y multisectoriales. Estudiamos todos los peligros que pueden afectar a Cuba, como son los peligros de origen hidrometeorológico, inundaciones debido a las intensas lluvias, inundaciones costeras debido a la penetración del mar, las intensas sequías, los deslizamientos del terreno también, o sea, peligros también de origen geológico, los sismos, los maremotos, los incendios, los peligros de origen sanitario, es decir, epifitia, que es la salud de las plantas, epizotia, salud en animales, y epidemia, salud en los seres humanos, así como los peligros de origen tecnológico, que pueden ser los que tienen que ver con la expulsión de sustancias tóxicas al medio, ya sea la atmósfera, ya sea la tierra, los derrames de hidrocarburos, etcétera, todo este tipo de peligros. Es común que peligro, vulnerabilidad y riesgo se usen como sinónimos, pero no lo son. Entenderlo permite prepararnos mejor para evitar potenciales desastres. El peligro es la posibilidad de que ocurra un fenómeno que puede causar estragos en una determinada región. La vulnerabilidad tiene que ver con el grado de predisposición de las personas a sufrir adversidades al exponerse al peligro. El riesgo, por su parte, es la probabilidad de que ocurran daños físicos, sociales, ambientales y económicos en una comunidad como resultado de la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y la capacidad que tenga esa colectividad de gestionar las pérdidas. Evadir el impacto de los peligros es muy complejo, pero si precisamos sobre el mapa de una zona o territorio la información que nos dan los estudios PBR, podremos distinguir dónde hay que eliminar vulnerabilidades y aumentar capacidades. Así se reduce el riesgo de desastres. Estos son estudios muy importantes porque pone una herramienta que te permite con antelación conocer de un informe con ese lenguaje asequible a todas las personas que pueden ser usuarios de estos resultados que lo necesiten para su trabajo. En el caso de Cuba, lo que se conoce como alternancia de sequías prolongadas y en otro tiempo estrés hídrico con ciclones que traen lluvias y vientos muy intensos, impacta en los rendimientos agrícolas, entre otras consecuencias para la producción de alimentos. Estamos estudiando la vulnerabilidad ante la seguridad alimentaria para los casos de intensa sequía y de inundaciones, e incluso de afectación por fuertes vientos, que es otro de los peligros que también estudiamos. Estudiamos también el ascenso de nivel medio del mar de acuerdo a los escenarios de cambio climático. Cuánto va a subir el mar a ascender para el 2050 y para el 2100, con sus impactos asociados, cómo se afectan estas comunidades, cómo se afecta a la población y también los huracanes, donde realmente pueden sufrir daño las comunidades. Los cultivos que están cerca también se pueden ver afectados por el incremento de la salinización. Si ese mar asciende unos centímetros, favorece la intrusión marina y eso contribuye al proceso de salinización de nuestro suelo, disminuyendo realmente las productividades de todos los cultivos que están cerca de nuestras zonas costeras. Se ha ido sobre todo educando a aquellas personas que están ubicadas en aquellas zonas tan vulnerables de cuál debe ser su comportamiento, su manera de actuar, de manera que estos impactos tengan menor afectación. Razones que tiene muy en cuenta y sobre las que trabaja el proyecto Cuba Resiliencia para la adaptación de los sistemas alimentarios, especialmente en el extremo más oriental del país. Conocer los posibles impactos del cambio climático y fenómenos asociados es crucial para reducir la exposición a riesgos, así como para generar infraestructuras y tecnologías propicias a las condiciones específicas de cada localidad. En nuestros estudios se ha determinado una mayor frecuencia de sequía, de la misma manera también una reducción de las precipitaciones entre un 10 y hasta un 50%. El clima, en consecuencia, será más árido para algunas zonas en las cuales los cultivos prácticamente no podrán desarrollarse. Hemos encontrado que se esperan afectaciones negativas en cultivos como la papa, el arroz, debido al aumento de las temperaturas y a la menor disponibilidad de agua. La disponibilidad de alimento para el ganado también disminuirá. Se espera también
una maduración extemporánea de los frutos, lo que significaría que se cosecharían en las épocas a las cuales no estamos acostumbrados. En cuanto a estos impactos que he descrito, parece un panorama sombrío, pero en realidad no lo es tanto, debido a que nuestro país cuenta con toda una infraestructura científico-técnica, institucional, la cual ofrece sistemas de alerta temprana, de índices agrometeorológicos, que permiten el seguimiento y el monitoreo del diagnóstico y el pronóstico de estas condiciones. ¿Cuál es el reto? Que son resultados que estamos introduciendo en la práctica de la vida de la sociedad. Son herramientas que ponen en manos de decisores, en manos de planificadores, de agricultores, de constructores, un medio para ser menos vulnerables, vernos menos afectados ante el impacto de un desastre. El llamado es utilizar esa herramienta tan eficaz que estamos poniendo en sus manos. Que todo el resultado de este esfuerzo sirva para la protección, el avance y la seguridad de nuestra sociedad. De la misma manera en que un proceso de revisión médica puede detectar un problema en nuestra salud antes de convertirse en algo grave, así los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo a escala global permiten identificar amenazas y protegernos ante eventuales desastres. Resultan un aporte concreto de la investigación científica a la resiliencia de nuestras comunidades.